energía es convertida en energía térmica en el resistor propiamente dicho que conocemos. Después, sí, buen día. Si se convierte en otro tipo de energía, veremos que hay otro componente dentro de lo que es ese resistor. Esta propiedad o su inversa es la que determina las características eléctricas de los materiales. Esto está en los apuntes, o sea, en la página, ya después en internet, en esa dirección, está todo. Ustedes lo bajan, están en PDF. Ahí, antes que me olvide. También van a ver que hay una cartelera. Que van a entrar y les voy a pasar una cartelera. En esa cartelera hay un archivo que dice calendario de reinserción. Ahí está puesto qué vamos a ver cada día. Entonces, si quieren darle una ojeadita antes, entonces ya tenemos todo organizado. Entonces, y aparte están indicados los exámenes. Para los que no estuvieron, damos un tema, de la otra clase tomamos un examen. Lo vamos haciendo en cuotitas, porque ningún tema está directamente relacionado con el otro, entonces lo hacemos más fácil. Si tenés grupo, pasásela a él, se lo pasé ayer. Es del alumno Orejo. Que el Jorge no cursa esta. El Jorge no cursa. No, si me falta trabajo. Porque el Jorge era el administrador. Bueno, clasificación según su resistividad. Esto me lo arreglaron hace poquito. Estoy entrenando. Está re bueno. Según su resistividad, ¿sí? Entonces, podemos tener dentro de este rango, de 1,6 por 10⁻⁶ a 100 por 10⁻⁶, pero son conductores. Entre medio, una franja bastante importante, tenemos semiconductores, y a partir de 10 a la 12, lo que son aislantes. O sea, los materiales que tienen poca resistencia eléctrica son los llamados conductores, y los que presentan alta son aislantes. Nada más. Bueno, y para el caso de conductores, los podemos clasificar así, según su procedencia, naturales o artificiales, según la función, propiamente dicho, los que convierten energía en luz, los que provocan una caída de tensión, los que convierten energía eléctrica en dos veces está puesto, mire. Debo haberle pifiado, en realidad acá es lo que convierten en calor. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros lo que decimos a los propiamente dichos, ¿sí?, le llamamos resistores. Y por lo general estos que convierten una propiedad física en energía eléctrica, le llamamos transductores. ¿Sí? Y después lo vamos a ver, algo que nosotros hemos diferenciado en la cátedra de lo que llamamos resistores normales a resistores especiales. Pero básicamente lo que son resistores especiales son transductores. Se traducen o convierten un parámetro, buen día, ¿qué tal? Un parámetro físico, puede ser la energía luminosa, el calor, en un parámetro eléctrico. ¿Sí? Y después según el estado de agregación, sólidos, líquidos y gaseosos. Según su característica mecánica. Livianos, de alta resistencia mecánica, y blandos. Dentro de los conductores tenemos propiedades que los caracterizan, ¿sí? Dentro de esas propiedades, las principales son las eléctricas. Y el valor fundamental o la propiedad fundamental es la resistividad. ¿Sí? Esta formulita la venimos viendo desde física. ¿Cursaron con Mayol algunos? Sí. ¿Cómo? De que cursábamos con don César Luis Ángel, que venimos viendo esto. Sí, es la mayor o menor capacidad de un material para conducir corriente eléctrica. Entonces, esta es la fundamental, digamos, de las propiedades eléctricas, la que nos va a definir cuán buen conductor es o no. En electrónica, uno de los enemigos más grandes que tenemos, aparte de los inductores, es la temperatura. Ustedes saben que en un ambiente con temperatura las propiedades se alteran totalmente.
Entonces, dentro de esas propiedades, vemos la variación que tiene la resistencia en función de la temperatura. ¿Sí? Esta es la ecuación. Y entre esa ecuación hay dos parámetros. Beta, coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura, y el de la longitud. ¿Por qué? Porque como vimos en la fórmula anterior, si cambian las propiedades físicas del elemento, ¿sí? Va a cambiar el valor de resistencia. Pero ¿qué pasa? Habitualmente, este valor es muy chiquito, por eso no se lo tiene en cuenta. Y siempre alfa lo hacemos igual a beta, porque este es muy muy chiquito, a no ser que estemos trabajando con mucha precisión en algún elemento que lo requiera, este factor no le damos bola. De acá tenemos dos ejemplos. Dice, para la mayoría de los metales, alfa es positivo, o sea, que a medida que aumenta la temperatura, el valor de resistencia aumenta, dado que aumenta este coeficiente. Ahí tiene el ejemplo del cobre y el aluminio, que son los conductores que más utilizamos. Bueno, ya lo vamos a ver después, pero hoy el aluminio, si bien se requiere un diámetro mayor para ser conductores, es más barato y los costos son más baratos y el peso. Y es más, las acometidas y líneas de transmisión que se están haciendo son la mayoría en aluminio. Yo trabajo en el correo y tuvimos un problema hace unos años atrás, como tenemos enganchado la Universidad de Congreso, resulta que saltaban las protecciones, pero la subestación que tenemos enfrente. Armamos un lío importante con EDEMSA y era que la universidad tenía declarado 65 amperes y estaba consumiendo 270. Pequeña. Y todo de la misma cometida. Nosotros, el edificio ese se empezó a construir en el año 48. Tiene sus buenos años. Y la cometida, claro, un cablecito de cobre así, pero bastante bueno. El año 42. Sí, De verdad. Antes se hacían con mejor calidad. Bueno, al final EDEMSA le tiró una cometida única, pero le tiró un caño de aluminio, un cable de aluminio así. Y directamente zanjearon y le dieron su propia cometida para que pudieran administrar sus 270 amperes, muchachos. Un valor. 270. Entre las propiedades eléctricas también tenemos la fuerza electromotriz de contacto. Se debe a los distintos potenciales electroquímicos de los diferentes elementos. Cuando se los une, al efectuar una conexión eléctrica, aparece un agente de contacto. Y acá tenemos el valor de la termotensión, ¿sí? De acuerdo a al tipo de material. Ya. Siempre tienen una termotensión, una variación. Cuando yo lo pongo en contacto a los elementos, se produce una diferencia potencial, y se produce la famosa corriente galvánica. Como una termocupla. La termocupla, claro, al variar la temperatura, varía el potencial y varía la corriente. Pero esto tiene mucha importancia cuando tengo temas de corrosión. Pero, por ejemplo, eso es, supongamos, el contantán. Sí. El contantán, al unirse, ¿con qué otro material? Y eso depende, lo elegimos nosotros. Por ejemplo, ahí dice contantán, menos 3,5. Claro, ¿qué pasa? 3,5 Milivolt cada 100 grados centígrados. Si yo tengo el contantán y tiene un potencial de contacto, o sea, lo pongo en contacto con otro metal, subo la diferencia potencial a 100 voltios, o sea, la diferencia de temperatura la subo 100 voltios. Discúlpenme, es a 8 de la mañana. Subo 100 grados, sí va a aparecer un potencial, o sea, va a variar su potencial en menos 3,5 milivoltios. Si yo lo uno con otro, ¿sí? Que varía para el otro lado, por ejemplo, creo que se usa el cobre, ¿no? Cobre con tantanas muchas veces, para hacer una termocupla. Va a 0,75, voy a tener una diferencia de 10 milivoltios. es la diferencia entre esos dos. Entre esos dos. Bueno, ¿cuál es? Eso se usa, digamos, tiene un uso práctico, ¿sí? Que es termocupla. Ahora tiene un uso impráctico, que es que esto produce corrientes galvánicas y en un medio salino eso puede producir corrosión. Yo soy técnico aeronáutico, ¿sí? Estoy acá en la cuarta brigada y siempre nos contaban el problema en los aviones navales que están en un medio salino.
Entonces, ¿qué? La chapa duraluminio. Y en ciertas partes se lo remacha con remaches de acero. El problema es que eso en un medio salino genera una corrosión importantísima. Por eso los aviones navales tienen todos pequeños capilares en todo el fuselaje que drenan aceite. Entonces eso los mantiene, digamos, aislado del medio salino. Sí, por eso yo cada vez que veo un avión yankee está pulido, digo, ¿cómo lo hacen laburar los negros? Yo tuve oportunidad una vez que había venido el USS Independencia acá a Chile, cuando estaba en el colegio, iba a Mar del Plata, entonces vinieron aviones y se estacionaron, que iban en el portaaviones acá en la brigada, y nosotros alumnos, todos chochos, a ver aviones como la gente, no la basofia que teníamos nosotros. Y es impecable, uno lo ve brillante como en las películas, y los tienen así. Y más sabiendo el hecho de que drenan aceite, uno dice, pucha, ¿cómo lo hacen laburar? Y hice la prueba, no me quedé con el hecho de decir, che, pero es así. Entonces me afané un pedazo de duraluminio que había tirado ahí en la brigada. Con razón se cayó el avión. ¿Ah? Sí, no, era de uno que se había caído, precisamente. Lo agarré después que se cayó. Y le metí un tornillo, lo abuloné y hice un medio salino casero. Agarré un coso con agua y le eché sal de cocina. Y a la semana tenía una espuma así alrededor y todo corroído el tornillo. Entonces esto, si ustedes van a trabajar, se da el caso de trabajar en alguna planta industrial, donde hay un medio que puede tener elementos que ataquen a los metales, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, el aluminio o el cobre son elementos que se produce una corrosión superficial y como que sella, pero el hierro no. Una vez que uno lo ve, pues viene de adentro toda la corrosión. O sea, en ese sentido el hierro ahí nomás se corroe. Como metalúrgico. Acá tienen un ejemplo, ¿ves? Digamos, yo puedo hacer una variación de 400 grados, voy a tener 4,25 milivoltios. Hierro con tantán hasta 600 grados, 5,3 milivoltios. Níquel cromo con tantán, 700. Níquel cromo níquel, 900 grados. Platino rodio platino, más o menos 1300 los polos, ¿sí? Si bien la variación es chiquita, me permite, ¿sí?, trabajar a esta temperatura. Ya después, además de esa temperatura, usan los ópticos, ¿vieron los kilómetros ópticos? Se usa otro medio indirecto, me dice. Ahora vamos a las características físicas. Después vimos las eléctricas. Conductividad térmica. Es el calor que circula en la unidad de tiempo entre dos caras opuestas de un volumen unitario, por unidad de diferencia de temperatura entre las caras. Se designa como sigma T y esa es la unidad. Siendo el calor de conducción. Esto por ahí puede ser interesante en el diseño de disipadores. ¿Sí? Que nos daba Daniel. Yo después me vengué porque lo he tenido alumnos los hijos. Pero la roja, el Tibiró. Lo conocen a Lombardo. Viene un día, me abraza en el laboratorio. Le dice a otro, este alumno mío es un fenómeno, que mira Pei. Y me señala así, dice, aquí que este es mi hijo. Porque ahora lo van a tener profesor ustedes. Sí, ahora no. Qué bueno. Así que bueno, me puede dar el gusto. Siempre me pasa. Sí, no, es que sabes que en el trabajo tengo otro teclado. Esos Van Gogh que son una porquería. ¿Qué pasa? Son así chiquitos los teclados todos los dos. Y está la distribución totalmente distinta a los. Y este es el calor de conducción, ¿sí? La constante esta que depende propio del material por el gradiente de temperatura, o la variación de la temperatura, ¿sí? Con respecto a la distancia. Bueno, esto
como les digo, es a título más informativo. Sí. Conductividad térmica. Va acompañando a la conductividad eléctrica debido a que la transmisión de calor se debe principalmente a los electrones libres. O sea, generalmente un buen conductor es un buen transmisor de calor. En los conductores en los cuales no se desea su calentamiento se requiere altas conductividades térmicas, pero en los usados para producir calor se requiere que presente una elevada resistencia a la conducción de calor. Y acá tienen los valores de resistividad y de conductividad para los distintos elementos, ladrillo, cartón prensado, goma. Eso es el título informativo. ¿Sí? Otras características. Punto de fusión. Tiene importancia de acuerdo a cuál sea la temperatura de trabajo del conductor, porque cerca de la temperatura de fusión se pierden tanto las cualidades mecánicas como eléctricas. Coeficiente de dilatación lineal. Tiene importancia en los casos que sea necesario acoplar distintos materiales. ¿Sí? Por ello acoplo distintos conductores, tiene distinta variación y si están tensos puede llegarse a la rotura mecánica. Propiedades mecánicas. Resistencia mecánica, resistencia a la tracción, compresión. Estiramiento a la rotura, importante cuando se desea efectuar el rodamiento del conductor. Esas características, por ejemplo, se tienen en cuenta cuando yo fabrico un conductor y lo tengo que rodar en bobina. Entonces, que la máquina no supere el valor que lo pueda destruir. Módulo de elasticidad debe tenerse en cuenta cuando se desea que el conductor, además de efectuar la conexión eléctrica, posea características elásticas. Interruptores y llaves selector. ¿Sí? Unas chapitas. Maleabilidad, ductilidad. La plata tiene gran capacidad para ser trabajada en alambres muy finos. Ductilidad. La capacidad del aluminio de ser muy maleable es muy útil para la construcción de capacitores, en los cuales se suponen láminas muy delgadas de aluminio y de algún material aislante. Otras características es invariabilidad de las características de envejecimiento, resistencia a la oxidación y corrosión. Eso a tener en cuenta cuando uno va a utilizar un material de acuerdo al medio en el que lo va a usar. Otro tema interesante es los aislantes de los conductores. ¿Se acuerdan antes venía el gomatera ese? Que con los años se reseca y después cuesta un montón sacarlo de los caños. Muchas veces es necesario por lo cual se los recubre con materiales especiales. Las condiciones que tienen que tener ese aislante para que nos sirva. Condiciones eléctricas y químicas. Eléctricas, rigidez eléctrica, resistencia a aislamiento, factor de pérdida, constante eléctrica, uniformidad y factor de espacio. O sea, tiene que tener una cierta rigidez eléctrica, tiene que ser uniforme, porque si no este factor va a cambiar de acuerdo a la distancia, y el factor de espacio, por ahí, si le meto un aislante muy grande, el cable no entra por el conducto. Química, estabilidad química, no contaminable y no ataque, o sea que no sea fácilmente atacable por gases, o digamos depende del ambiente. Al momento también de utilizarlo hay que tener en cuenta las condiciones ambientales en que va a trabajar. Temperatura, estabilidad térmica, resistencia a la humedad, resistencia al fuego, resistencia a la luz solar, resistencia a los agentes químicos. Depende si va a trabajar en interior, exterior. Eso bueno, por eso vienen, en caso de un ejemplo, los UTP, que vienen con ciertas cubiertas que son para intemperie o para utilizarlos dentro del conducto. Y características mecánicas. Resistencia a la vibración, choque, flexibilidad, tenacidad y adherencia. La adherencia es que quede pegado al conductor y no se salga la vaina fácilmente del conductor. Y esto también que no son menos importantes. Costo, la vida útil y la facilidad de instalación. Y en general los conductores después los llevamos a un cable.
esos cables están constituidos por varios alambres rodeados de una cubierta aislante. Tienen ciertas ventajas con respecto a los alambres. Facilitan la interconexión entre equipos por tener mayor flexibilidad para igual diámetro de alambre. Soportan mejor los esfuerzos, se pueden soldar con mayor facilidad. Cuando las secciones deben ser grandes, se construyen los cables toronados. Bueno, también con el tema de la frecuencia surgió la necesidad de hacer, o el uso de los conductores en alta frecuencia, surgió la necesidad de dividirlos. ¿Para qué? Ustedes saben que por el efecto King, tuvieron un medio enlace y vieron, gente que sabe mucho, y vieron que a alta frecuencia termina siendo una guía de onda el cable, ¿sí? Y la señal va adherida, la superficie efectiva es muy chiquita. Entonces lo que hago al dividirlo es generarle mayor superficie de contacto, para lo cual de esa manera yo disminuyo el valor de resistencia de la línea. Sobre todo en los cables leads que se utilizan para hacer bobinas en alta frecuencia. Los no conductores. Y hablamos de no conductores porque ahí entra la clasificación de semiconductores y aislantes. Y aparte porque tenemos esta importante diferenciación. Cuando queremos evitar corriente de conducción, utilizamos aislantes. Y para cuando queremos modificar el valor del campo eléctrico, usamos dieléctrico. ¿Sí? Sus características físicas son distintas. Sí. Aislante es un material de conductividad prácticamente nula o muy baja, que idealmente no permite el paso de la corriente. Dieléctrico es un medio que tiene la propiedad de que la energía requerida para establecer en él un campo eléctrico es recuperable total o parcialmente como energía eléctrica. ¿Sí? En general el problema que tenemos acá es que tenemos resistencia. O sea, en electrónica lamentablemente nosotros tenemos un resistor, pero el modelo es resistor, capacitor, inductor. Entonces hacemos por todos los medios, tratamos de resaltar la propiedad fundamental, que es la resistencia, y de atenuar lo que son las otras dos, que es la capacidad y el valor inductivo. Y lo mismo nos pasa con el capacitor y con el inductor. Pero cuando tenemos un capacitor, por ejemplo, en el caso del dieléctrico, no es cero el valor resistivo, por lo tanto, tengo pérdida. Si yo tuviera idealmente, lo han visto ya en las otras materias, un circuito LC donde no tengo resistencia, solo tengo capacidad de inductancia, puedo hacer un oscilador que jamás va a parar. Ahora, en el pasaje ese, en ese juego de intercambio de energía, al haber resistencia, la energía se disipa por efecto Joule y eso tiene, bueno, un tiempo en el cual va a desaparecer toda la energía. Entonces, bueno, el dieléctrico, el ideal no tendría que tener pérdidas, pero el real sabemos que las tiene. Las propiedades aislantes están vinculadas a las corrientes de conducción, mientras los dieléctricos al campo y a las corrientes de desplazamiento. Y eso es muy de física. Para nosotros nos interesa todo el tema. Otro tipo de materiales interesantes son los utilizados para fusibles. ¿Por qué? Son conductores muy particulares. ¿Sí? Metales de aleaciones metálicas, no muy alto punto de fusión, y al superar cierta corriente funden en forma neta. ¿Sí? Entonces, prácticamente no pasan por ese estado plástico, ¿sí? o digamos, ese que estamos líquido, sino cuando funden hay un corte neto y se pasa de estado sólido a gaseoso. O esa es la idea, para evitar producir un corte abrupto en la conducción. Cuando los definimos definimos la corriente nominal y la corriente nominal de fusión. Si la corriente nominal es la corriente máxima que puede soportar el régimen continuo sin cortarse. Y la nominal de fusión es a la cual funde el material, el conductor. Para intensidades pequeñas, la corriente nominal
es del orden del 30 al 50% de la difusión. Y para grandes corrientes, la nominal debe ser del orden del 70 al 80% de fusión. Si ven que el tanto entre una corriente y otra es mayor, ¿sí? Porque las corrientes acá en juego son grandes en serie. Entonces tengo que tomarme un margen de seguridad interesante, no estar jugando cerca a las dos. Bueno, puedo tener picos, algún pico transitorio, algo, si no estaría bajando posible al reloj. Bueno, hay una fórmula, ¿sí?, que la define, que es función de unos parámetros, del diámetro del alambre y de un factor A que depende del material, ¿sí? Y acá tienen características para los elementos más utilizados en fusible. Cobre, plata, aluminio, plomo, estaño. Bueno, el cobre, ¿se acuerdan? Antes venían los tapones. Sí. Algún animal le clavaba un clavito entre medio. La moneda. Con respecto a eso, me mandan a con respecto al uso de protecciones, me mandan a La Rioja por el trabajo porque no funcionaban unos equipos de aire acondicionado. Yo estoy en el área de compras. Tenía que ir a ver por qué no andaban y ver cuál era la solución, si reparar los equipos de aire acondicionado. La Rioja es crítico eso. Entonces tenía unos equipos refrigerados por agua. Entonces el agua es muy dura y se habían tapado todas las cañerías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponían los equipos, al estar tapadas no refrigeraba y saltaban las protecciones térmicas. Entonces vino un técnico, un supuesto técnico y le soldó una serpentina a la salida del compresor, unos carriers hermosos. Entonces le soldó un pedacito así, imagínense eso, un edificio de 6 pisos, la cantidad de agua, seguía saltando la protección térmica. Entonces, ¿cuál fue la lógica que usó este hombre? Dice, si lo que jode es la protección térmica, anulémosla. Y ya está, ya no va a saltar más. El problema es que saltaron los compresores. Así que tuvimos que poner 10 hermosos splits reemplazando ese equipo central porque no se podía. O sea, la inversión de cambiar, no se conseguían los compresores porque eran viejos, eran de la década del 80. Y cambiar todo el sistema era una fortuna. No tenía tampoco mucho sentido. Así que bueno, gracias a esa lógica de este hombre pusimos 10 splits. ¿Ah? No, la historia es más larga, que si me puedo contarla se van a empezar a pedir. Y bueno. No, el tipo, en vez de poner ese incrustante, se fue a la planta industrial, se trajo un tacho de ácido muriático y lo largó a la torre de enfriamiento. Claro, empezó a reaccionar, eso empezó a saltar, levantó el galvanizado de la torre y a su vez cayó al techo y rompió la membrana asfáltica. Y después abrió abajo y entró a salir el ácido y quemó todo el piso. No, era irrecuperable el equipo. Era irrecuperable. Merecía ser presidente. 30.000, 90.000. Es lo mismo. Es más, cuando está muy disfrutado, no se acá con nada. Nosotros desarmamos calderas de calefacción, no tenemos calefacción por vapor acá. Y desarmamos una caldera y tenía una pared así del cerro, que las tengo ahí, todos dicen, ay, ¿qué montaña esto? Le digo, no, no es montaña, el cerro, las calderas, las tengo muertas. Es increíble, una vez que se llenó, lo que te conviene es cambiar la cañería. Sí. Directamente, este muchacho hizo todo eso. Y aparte, como siguió con la pérdida, le soldó la serpentina y después hizo la lógica, dice, la protección térmica es la que joda, la anulamos. Y ahí quedaron los compresores. Era práctico. Un loco usó una loca. Bueno, material utilizado para corriente de 5 a 30 amperes, aleación plomo estándar. Grandes corrientes, aluminio, y en general se usan aleaciones de plata, que habitualmente vemos. Para el caso de los ultra rápidos, ¿hay alguna diferenciación? Sí, ahí lo vamos a ver. Uy, perdón. Fusibles rápidos. Con tiempo de corte rápido y con retardo, ¿sí? Otra. No, me fui. No lo tengo acá. Con retardo se utiliza
algún elemento aparte de algún otro material, ¿sí? Cuyo punto de fusión sea un poquito más alto, ¿sí? Y en el caso de los que se mezclan los dos, entonces se le da un cierto retardo. Y en los ultra rápidos muchas veces se le pone un resortito. Entonces cuando funde, el mismo resorte mecánicamente hace que la separación sea más rápida que o sea, cuando ya apenas va fundiendo, el resorte lo tira para atrás. Sí, por ahí no como una presentación no ahondo mucho en dibujito y cosas. Otros materiales, bueno, esto ya lo conocen y lo han visto desde muchos secundarios. Esto iba a ser así. El famoso estaño plomo, y de acuerdo a la composición es el punto de fusión y el uso que le vamos a dar. ¿Sí? Esto, comercialmente, como vienen los colores para diferenciar. Esto lo han visto en la sopa, lo hemos visto. Y, bueno, para nosotros lo que más utilizamos es el cobre. ¿Sí? Bueno, usamos el cobre. Y la ventaja que es un elemento muy difundido en la naturaleza. El cobre comercial se obtiene electrolíticamente, lográndose